Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a empezar con el tercer módulo. Espero se encuentren todos muy bien y en sus casas. Quería comenzar agradeciéndoles por ceder un poco de su tiempo nuevamente para acceder a este último módulo de la serie de webinars, La crisis que nadie esperaba. Para los que recién me acompañan, voy a comenzar presentándome brevemente cuál ha sido mi experiencia profesional. Yo comencé en el BCP y luego en Credit Corp Capital, siempre en el área de gestión de activos. Luego me fui para AFP Habitat. Ahí estuve viendo las inversiones tanto de renta variable como de renta fija, entre otros activos, para finalmente integrarme a CES Capital como gerente de inversiones y socio de la compañía. Como pueden ver, toda mi línea de carrera es especializada en finanzas e inversiones. Cuento con la certificación CFA nivel 3, entre otros diplomados. Sobre el disclaimer, les pido por favor lo lean. Yo voy a rescatar un par de oraciones. CES Capital gestiona un fondo de inversión privado con especialización en notas estructuradas o sofisticadas. La siguiente presentación que les voy a presentar es 100% informativa y educativa. No se busca dar ninguna recomendación de compra o de venta sobre ningún activo del mercado, tal como lo especifica el texto en referencia. Bien, antes de entrar en la agenda de lo que veremos hoy, quiero comentarles brevemente el flujo de información que manejamos en CES Capital para el público en general. Nosotros tenemos informes y artículos de mercados especiales donde podemos comentar y analizar los principales acontecimientos y qué impactos tuvieron en los activos. Asimismo, realizamos informes semanales de mercado, donde ponemos el calendario económico, resumen de la semana y qué esperamos para la siguiente semana. También reportes diarios sobre macroeconomía global y local. Incluso hacemos la comunicación de nuestras capacitaciones, antes físicas y bueno, ahora dado el contexto de cuarentena de manera virtual. Todo ello es disponible en nuestro mailing diario. El link de registro está puesto en el chat. Por favor, hagan clic ahí para que se puedan registrar. Entonces, comenzamos con los temas de hoy. ¿Qué les quiero presentar hoy? Como en el módulo 2, comenzaremos con qué ha pasado en la última semana sobre el mercado internacional y local, un breve resumen del mercado, para luego comenzar a ver las distintas alternativas disponibles de inversión en el mundo de renta fija, seguido por un caso práctico donde haremos un screening de bonos de Latinoamérica. Finalmente, hacerles recordar cuáles son los aspectos macroeconómicos relevantes y nunca perderlos de vista, para cerrar con las conclusiones, y dejaremos un espacio entre 15 a 20 minutos en promedio para preguntas y respuestas. En aras de no saturar la red, voy a cerrar mi cámara y voy a dejar solamente la presentación y el audio. Entonces, comenzamos con el resumen de lo que ha sucedido en la última semana. La última semana, desde que conversamos, desde el miércoles pasado, podemos ver en el cuadro a la derecha que la semana ha sido negativa. Bajo un tecnicismo que se usa en Estados Unidos, en general en el mercado, se llama el mercado estuvo en un contexto de risk-off, es decir, de aversión a riesgo. Y esto cómo se traduce o cómo se interpreta es cuando los activos más riesgosos tuvieron un rendimiento negativo y por otro lado los activos menos riesgosos tuvieron un rendimiento positivo. En el cuadro podemos ver que los activos de menos riesgo, que son tasas y bonos, y dentro de monedas el dólar, tuvieron un retorno positivo, mientras que los demás activos, que son más riesgosos, tuvieron un retorno negativo. Esto es lo que nos dice la definición de risk-off o risk-on, que sería lo contrario. Viendo los retornos de 7 días de las acciones, tuvimos una semana de corrección, principalmente
por dos motivos. El tema del petróleo, que lo voy a comentar más a detalle en unos minutos. Y como mencioné en el módulo anterior, comenzamos con los resultados corporativos del primer trimestre de 2020. De lo que se ha visto, son resultados mixtos, en general mostrando caídas en la utilidad neta de entre 20 al 30%, y aún con declaraciones del management sobre mucha incertidumbre del impacto que pudieran tener para el segundo trimestre como para el resto del año. Entonces eso, si bien hemos tenido sorpresas en términos del nivel de ventas de las compañías, esto se ha interpretado de manera mixta y no ha dado mucha estabilidad en el mercado. En general ha sido esta semana, porque hasta el viernes de la semana pasada veníamos con varios titulares positivos, de los cuales, si uno lee en el resumen de la izquierda que les he puesto, las principales noticias, el 90% son positivas. Lo negativo vendría a ser los resultados corporativos y la parte del petróleo. Si bien leen el petróleo que tuvo una caída el día de ayer de 50.2%, voy a comenzar explicando qué sucedió con el petróleo. El petróleo, por lo general, tiene una referencia de precio en base a contratos futuros. Eso es como uno lo sigue en el mercado. ¿Y qué pasó con estos contratos futuros? Normalmente tú tomas la referencia del contrato que está próximo a vencer. Entonces, hasta hace unos días tomamos el contrato de mayo, que venció ayer en realidad. Y lo que se comenzó a especular es que a raíz de la noticia de la semana pasada, donde salió la EIA, que es la entidad que normalmente hace las cifras oficiales de demanda y oferta para el sector del petróleo a nivel global, anunció que posiblemente estaríamos en un contexto de una demanda de niveles de los 90, es decir, una demanda muy deprimida, con lo cual exacerbó y debilitó el precio del petróleo, porque por otro lado, si bien tuvimos el cese de la guerra de precios de petróleo ante el acuerdo de reducir 10 millones de barriles por día entre la OPEC y otros miembros, eso no sería suficiente para contrarrestar a corto plazo la menor demanda por el impacto económico de las cuarentenas. Entonces, estos contratos comenzaron a transar inclusive a niveles negativos. ¿Y qué significaba que transen a niveles negativos? Es decir, que si tú comprabas uno de esos futuros con vencimiento al día de ayer, te pagaban a ti por almacenar petróleo, porque lo que se estaba especulando es que no hay espacio en almacenamiento de petróleo para los stocks de este mes y del próximo mes. Y eso es lo que está impactando en la parte muy corta del marcador de precios del petróleo. Pero si uno toma esos contratos futuros a más plazo, se puede ver una subida de los precios, que eso se define como el precio del petróleo estaría en super contango, donde los precios actuales están entre 10 a 13 dólares por barril, pero conforme uno se va a los plazos más largos puede encontrar que el precio del petróleo en el futuro estaría en 30 dólares. Entonces eso es para comentarles lo que pasó con el petróleo. A veces es un poco confuso, a mí me llegó muchas comunicaciones internas de, oye, el petróleo está a $1, está negativo, ¿cómo hago para comprar? ¿No? Pero ahí hay que entender bien qué es lo que está sucediendo y es un tema por justamente cuál es la dinámica de marcación de precios del petróleo que les acabo de comentar. Yendo al resumen de las otras noticias, por el lado de COVID salió el titular de que se filtró en realidad un titular, no fue una comunicación formal, que la empresa Gilead Science ha tenido muy buenos resultados con uno de sus tratamientos retrovirales, Redemsir, y eso puso mucho optimismo en el mercado porque si bien aún la vacuna puede tomar quizás un año de hoy mirando hacia adelante, los tratamientos retrovirales parecería que podrían salir pronto, quizás en un par de meses. Igual a fin de mes, entre fin de mes y inicios del próximo mes debería haber un comunicado formal de la compañía sobre cómo fueron los resultados de la fase 3 con prueba de humanos, pero lo que se filtró mostraba varios rasgos muy positivos.
Dentro de los estímulos monetarios, destacar que la eurozona inyectó liquidez a los bancos principalmente, flexibilizando los requisitos de capital. Y por otro lado, la Fed comentó sobre los niveles de recompra que había hecho en los últimos días. Entonces, se ve por el lado monetario que están inyectando mucha liquidez los principales bancos centrales a nivel global. Y esto es bueno y en línea con lo último que hemos estado recibiendo de noticias en las últimas semanas. Por el lado de estímulos fiscales, se vio el compromiso nuevamente de China de intensificar las políticas macroeconómicas para compensar el impacto de la pandemia. Esto es bastante bueno. Y por otro lado, el Senado ayer aprobó el tercer paquete de ayuda por un adicional de 484 billones de dólares. Hoy estaría pasando por el Congreso para ser rectificado. Por el lado de política, Joe Biden, que es el actual representante de los demócratas para las elecciones del 2020, recibió el respaldo general de sus ex contendientes Bernie Sanders y Elizabeth Warren, así como el respaldo de Barack Obama, expresidente demócrata. Una noticia que no movió mucho los mercados, pero es un poco polémica y controversial a su vez, es la congelación de fondos a la OMS por parte de Estados Unidos. Ellos alegan que hubo un mal manejo en cómo la OMS lidió con los avisos de la infección del virus. Dicen que se pudo haber hecho muchas cosas si lo hubieran manejado de manera más prudente, con avisos ex ante de toda la disrupción que estamos viviendo hoy día. Pero eso es un poco lo que comentó Trump. Aún no hay un trasfondo de si esto va a seguir el tema del congelamiento de fondos o no. Y por el lado del Perú, una noticia bastante positiva para nosotros es que el gobierno peruano logró emitir 3.000 millones de dólares en el mercado internacional, teniendo una demanda de 8 veces lo que solicitaba el gobierno peruano, a unas tasas bajas históricamente de 2.39% a 5 años y 2.78% a 10 años en dólares. ¿Por qué es esto bueno? Porque también uno se preocupa de lo que estamos viendo, que el gobierno peruano ahorita está apoyando distintas partes de la economía para mitigar los efectos económicos. Y claro, tenemos ahorros, pero no son ahorros ilimitados. Entonces uno se cuestiona, oye, ¿hasta cuándo el gobierno peruano va a poder contrarrestar o mitigar los impactos del coronavirus con sus ahorros? Pero acuérdense que el Perú es de los países latinoamericanos y en general de los que tiene muy buenas finanzas públicas. Entonces, estamos a unos niveles subendedados, alrededor de 30, 30 y 32% sobre el Producto Bruto Interno, y con lo cual también tenemos, como hemos visto, muy buena recepción en los mercados internacionales de capitales, y fácilmente, si necesitamos mayor fondo para seguir mitigando los impactos económicos, el gobierno peruano podría nuevamente salir al mercado internacional. Brevemente, una actualización de COVID. En el mundo, al día de ayer, ya tenemos un poco más de 2.500.000 infectados, con casi 176.000 muertos. Pero lo interesante es el gráfico de abajo, donde en el módulo anterior estábamos al 14 de abril y se veía como una especie de descenso de la curva de la pandemia. Sin embargo, en los últimos días tuvimos un hipo en el caso de fallecidos, pero nuevamente estamos viendo que está regresando a los niveles por debajo de lo que habíamos visto la semana anterior. Entonces, para mí es mucho más fiable seguir la curva de fallecidos diarios que de infecciones, porque el tema de infecciones puede ser un poco dudoso dependiendo de cada país por el nivel de pruebas que ha realizado, cuánta población efectivamente ha tomado las pruebas y si son moleculares. Entonces, siguiendo la curva de fallecidos, podemos tener un indicador un poco más certero sobre cómo está evolucionando esta ola 1. Y lo que muestra, aún estamos positivos de que se muestran rasgos de descenso a nivel internacional. Y en el Perú,
Las noticias a corto plazo no serían tan alentadoras. Tenemos 17.837 infectados al día de ayer, con casi 500 fallecidos. Somos el segundo país con más infectados en Latinoamérica, pero acaba de mencionar que somos también el país que ha realizado casi mayores pruebas en relativo a los demás países. Entonces, esa es consecuencia de por cual también tenemos mayores infectados detectados. El gráfico aún no nos devela mucho, como lo mencioné en el módulo anterior, porque el ritmo de pruebas que estamos realizando, si bien han subido, estamos alrededor de un ritmo de casi 1.500 pruebas diarias moleculares. Aún no sería un nivel significativo como para poder llegar a conclusiones sobre la curva de infecciones diarias, pero si analizamos la curva de fallecidos diarios, o lo que parecería una curva, aún estamos viendo una aceleración en la pendiente, lo cual genera preocupación en el corto plazo por el tema de que tenemos una limitación muy importante a nivel de infraestructura de la salud. No tenemos 525 camas disponibles en cuidados intensivos y al día de ayer el 73% están siendo utilizadas. Ya hay problemas en algunas provincias, entonces hay que ver cómo sigue la curva de fallecidos diarios. Hay que tomar cada uno a nivel personal los resguardos necesarios para evitar ser un poco de aumento de estos contagios. Como último punto sobre qué ha pasado la última semana, me hago la pregunta, ¿y esta semana qué viene? Y siempre es importante hacernos esta pregunta el último día de la semana anterior o quizás el penúltimo día para tratar de avisorar cuáles son los principales eventos para la siguiente semana que podrían tener algún impacto en el mercado para arriba o para abajo. Nosotros publicamos un calendario económico y ponemos, como pueden ver al lado derecho, un resumen de los principales acontecimientos a nivel internacional y también ponemos un comentario resumen de cuáles de todos estos eventos creemos que van a ser los que van a tener mayor impacto en el mercado, para bien o para mal. En ese sentido, lo que hemos destacado para esta semana, aún el mercado va a estar muy pendiente de la evolución de la pandemia y también tenemos, con respecto a la información económica, datos importantes de la eurozona. El dato de la encuesta SIU, que es crecimiento económico. Esa encuesta ya salió el día de ayer y salió por encima de las expectativas del mercado, lo cual es bueno. Eso quiere decir que los inversionistas que han tomado esa encuesta estarían esperando ver crecimiento aún este año, no anual, pero sino una recuperación del crecimiento este año. Por otro lado, en Estados Unidos, la información importante esta semana son las solicitudes de desempleos y los PMIs. ¿Qué son los PMIs? Son indicadores líderes de actividad económica y como son indicadores líderes, pues en base a encuestas de los principales agentes económicos, permite anticipar de una manera a priori si estamos en un contexto de crecimiento o de crecimiento económico y se divide a nivel de sector servicios, sector manufactura y agregado. Entonces, mucha información importante económica va a salir el día de mañana. Por el lado de los resultados corporativos, al primer trimestre de 2020, en algunas empresas referentes, las menciono como Coca-Cola, Netflix, Kimberly-Clark, Intel y Cemex. Son de comentar en breve lo que sucedió con Netflix el día de ayer. Publicó sus resultados y como se esperaba por el mercado, hubo una sorpresa al alza del nivel de suscriptores a raíz de las cuarentenas. Se esperaba un nivel de suscriptores de 8 millones y tuvo casi 16 millones, entonces el doble. Eso fue tomado muy positivo al comienzo y comenzó a subir la acción casi un 12-13% en horario después de mercado. Pero cuando entró la conferencia, entraron las dudas y entraron dos dudas bien fuertes. La primera duda fue sobre cómo va a ser Netflix para mantenerse a la vanguardia de generar el contenido que nos tenía acostumbrados
con estas cuarentenas. Y aquí les voy a comentar 4 alternativas. Comenzando por los bonos, ¿no? Esa es la principal alternativa de cómo invertir en renta fija. Un bono es un instrumento de deuda que se emite por una empresa o administración pública para financiarse. El bono promete devolver el dinero prestado al comprador de ese bono, normalmente más unos intereses fijos previamente, y esto se conoce como el cupón. Entonces, ¿cuáles son los principales beneficios de invertir en un bono? Lo primero es que te da acceso a un flujo de pagos predeterminado, cupón, renta fija. Luego, también te permite tener 2 fuentes de ingresos. Recibes los cupones, que ya lo mencioné, y adicionalmente puedes tener un potencial de ganancia de capital si es que se revaloriza el precio del bono. Como tercer punto, son inversiones de bajo riesgo. ¿Y por qué son inversiones de bajo riesgo? Porque históricamente han tenido menos volatilidad que otros activos, como acciones, commodities y divisas. Entre los principales riesgos, estás expuesto de forma lineal a la volatilidad del precio del bono de la compañía de referencia. También, si hay una potencial quiebra, puedes perder parte o del todo el capital invertido. Si hubiese un fraude de información en los estados financieros, también te afectaría negativamente y estás expuesto a los riesgos del mercado. El bono se afecta inversamente a la tasa de interés, a la inflación, entre otras variables del mercado. La segunda alternativa disponible para invertir en renta fija es fondos mutuos o fondo índice cotizado, ETF. Esta estrategia básicamente es tener exposición a renta fija, pero de forma colectiva. Es invertir en un portafolio de compañías, no solo en un bono directo, y puede ser bajo manejo pasivo o activo. El manejo pasivo es un fondo mutuo o un ETF que solamente replica el portafolio o trata de replicar el 100% del portafolio de algún índice de mercado público. Entonces, lo único que te va a dar es el retorno del índice, o muy parecido. De otro lado, el manejo activo busca generar un excedente de retorno sobre las estrategias pasivas. Entonces, cuando tú tienes un fondo mutuo de estrategia activa, lo que hace es se pone un índice público de referencia y te dice, yo le voy a ganar a este índice en promedio 1 a 2%. Eso es más o menos lo que se ofrece del lado activo para tratar de compensar el sobrecosto que tú estarías pagando también por una estrategia activa. Entre los principales beneficios, te permite diversificar tu riesgo a través de múltiples bonos, pero el potencial de rendimiento podría disminuir. Entre los principales riesgos, aparte del costo transaccional, puedes tener costos como costos de administración, comisión de suscripción y de rescate. Todo eso tendrías que revisarlo en el prospecto de inversión. El seguimiento del portafolio es más complejo porque hay mayor número de activos, requiere mayor conocimiento financiero y finalmente también te da menos flexibilidad porque no estás invertido tú en un bono directo, sino que estás invertido ya en la estrategia a discreción del administrador del fondo. Al haber hecho, solamente quiero comentar cuáles son los principales tipos de fondos mutuos que podemos encontrar nosotros en el Perú, y son esas 5 bolitas de amarillo a rojo, siendo lo más conservador renta fija, ¿no? Y el punto medio vendría a ser una renta mixta balanceada, que es el 50% de renta variable y 50% de renta fija. Igual dentro del contexto de renta fija, existen distintas alternativas de inversión. Son alternativas de renta fija de muy largo plazo, de mediano plazo o de muy corto plazo, ¿no? Y no sé si acá algunos que son más cercanos a inversiones de fondos mutuos han visto los nombres de estrategia ultra conservador, estrategia medianamente conservador, pero básicamente lo que cambia es el plazo del vencimiento de los instrumentos de renta fija que están utilizando. Otra alternativa para invertir en renta fija, un poco más compleja, es el contrato de permuta de cobertura por incumplimiento crediticio.
¿Qué es este instrumento? Es un derivado financiero que se creó para brindar un seguro a alguien que tuviese alguna deuda de otra contraparte y quisiera evitar ese riesgo. Como se dice, en esencia un CDS, que en inglés es Credit Default Swap, es un seguro que cubre a su tenedor del riesgo de impago de un préstamo o de otro producto financiero. Entre los principales beneficios está el requerimiento de menor capital de inversión y por ende también te puede dar mayor retorno. Te da una flexibilidad de invertir en ambos lados, tanto como prestamista como prestatario. Los principales riesgos que destaco es el complejo análisis de los CDS. Es un instrumento simple de entender, pero complejo de operar. Pueden ser instrumentos con alto nivel de apalancamiento. Puedes perder todo tu capital invertido. Y puedes tener poca transparencia de precios, de riesgo de contraparte y liquidación, porque son operaciones que se transan de forma privada. En inglés se denomina OTC, que significa over the counter. A la derecha, muy breve, cómo funciona un CDS. Tienes dos lados, un comprador y un vendedor. El comprador del CDS lo que está buscando es recibir una protección por el 100% de lo invertido y a cambio le va a pagar al vendedor una prima por ese seguro. Es como comprar un seguro de vida, pero en este caso un seguro de incumplimiento potencial del activo financiero que yo he comprado. Y abajo, para poner un ejemplo un poco más cercano de cómo se leen los CDS, podemos ver que cada país tiene un mercado de cobertura de su deuda, ¿no? Entonces, acá podemos ver los CDS a 5 años, cuánto es el costo de la prima al día de ayer de estos países. Estados Unidos tiene un costo de 0.26% anual si es que tú quieres acceder al seguro de la deuda americana. Y si lo leemos para Perú, sería para asegurar o para tener un seguro de fallo a la deuda peruana nos costaría 1.21% de manera anual. Como vemos, es bastante bajo el costo de la prima para recibir una protección de los gobiernos en general, pero no siempre es así. Y, por ejemplo, vemos en Argentina que está en una situación bastante estresada, casi al borde de realizar el incumplimiento de pago de su deuda internacional. Asegurar la deuda argentina hoy tendría un costo de 180% anual, ¿no? Entonces ahí sí es bastante significativo. Y brevemente comentar sobre las tasas de 5 años. Por lo usual, las tasas en relativo al costo de cobertura de las deudas de los gobiernos, las tasas te pagan un retorno mayor por lo usual. Cuando se da el efecto contrario, por ejemplo, en Brasil, que podemos ver que el CDS está en 3.03% y la tasa en 2.92%, se genera una ventana de arbitraje y solamente los inversionistas institucionales por lo usual son quienes operan este arbitraje. Pero sí se puede dar ese contexto donde la tasa es más baja que el CDS. Como cuarta alternativa, para invertir en renta fija está lo que yo llamo notas con optimización de riesgo de quiebra. Esto es una forma de inversión indirecta en renta fija. Por lo usual es invertir en un portafolio de 75 a 125 compañías dentro de un índice. Puede ser el CDX si es Estados Unidos o puede ser el iTraxx si es Europa. Pero también podría ser un grupo pequeño de 2 a 5 compañías que nosotros seleccionemos previamente. La nota es elaborada mediante la optimización de una serie de CDS. Entre los principales beneficios está la posibilidad de tener una renta fija superior con un perfil de riesgo acotado. Y esto lo voy a expandir con el ejemplo a la derecha en un minuto. Permite mitigar la volatilidad de corto plazo y punto de entrada de inversión, así como te da una diversificación del portafolio. Entre los principales riesgos, la ganancia es establecida al inicio. Se puede perder el capital al vencimiento si es que supera el número de compañías en bancarrota preestablecido.
y tiene una valorización diaria, pero el diferencial en algunos casos puede ser amplio, es decir, entre la compra y venta, por lo cual el ideal de inversión debería ser al vencimiento, tal como es la inversión en un bono. En un bono también el diferencial de liquidez por lo usual es medianamente amplio, dependiendo de qué tipo de bono también, pero debería ser un horizonte de inversión al vencimiento del crédito. Entonces me voy al lado derecho de cómo funcionan las notas con optimización de riesgo de quiebre. Y aquí yo les he puesto un cuadro, un gráfico, sobre el número histórico de compañías declaradas en bancarrotas en Estados Unidos a lo largo de la historia desde el 2003 hasta el 2019. Y vemos que después de la crisis del 2002, cuando hubo todo el tema del flash crash tecnológico, es decir, cuando muchas compañías del sector de tecnología tenían unas valorizaciones muy altas, comenzaron a haber muchas quiebras en el rubro de grado de inversión. Y era porque muchas de estas compañías tecnológicas tenían un balance increíble y eran consideradas grado de inversión, pero en realidad cuando uno sinceraba lo que estaban poniendo tenían muchos intangibles inflados, cosas que no eran 100% reales y eran más una manipulación contable. Entonces tuvimos una serie de años de limpieza, así como también previo a los años de la crisis financiera del 2008, también tuvimos compañías que estuvieron con problemas. Entonces hubieron bancarrotas entre un nivel de 3 hasta 6 compañías por año. Luego, en la crisis financiera, vemos que en realidad ya el índice del CDX se rebalancea cada 6 meses. Entonces también se va limpiando y conforme va pasando los años, la metodología va mejorando, porque la idea de este índice, grado de inversión, es que justamente recolecte las compañías que son de verdad grado de inversión y no hayan tenido ningún tema de fraude financiero o manipulación de sus balances. Entonces vemos que post-crisis solamente tuvimos en el 2009 y en el 2008 una compañía en bancarrota y luego desde en realidad mediados del 2009 hasta el 2019 en este índice no hemos tenido ninguna bancarrota. Esto no significa que no puedan haber bancarrotas en el futuro, pero nos da una buena indicación de que hoy efectivamente este índice, su metodología, se ha ido limpiando en el tiempo, con lo cual ahora sí recolecta compañías de grado de inversión, porque lo vemos en los números históricos. En realidad, para que una compañía de grado de inversión te haga bancarrota, la probabilidad en base a las principales calificadoras del mundo, S&P, Moody's y Fitch, tiene una probabilidad de 0.05%. Es muy, muy baja. No significa que es cero, pero es muy, muy baja. ¿Y por qué generalmente es tan baja? Porque una compañía de grado de inversión, la mínima, para ser llamada grado de inversión, tiene que tener un grado crediticio que se denomina triple B menos. En el mundo de crédito existen como 18 peldaños de calificación crediticia. Desde triple B menos para abajo hay como más de 9, siendo el noveno inferior el más bajo, que vendría a ser el C menos. Entonces, cada vez que hay un empeoramiento de los estados financieros de cada compañía, las calificadoras hoy en día también son mucho más ágiles en revisar estas calificaciones cada 3, 6 meses y irlas sincerando. Entonces, si teníamos una compañía que era triple B menos, grado de inversión, pero la agarra en contexto difícil, digamos, es una compañía triple B menos del sector de energía, pero ahora el sector de energía, por lo menos de acá a un año, se les ha complicado por el tema de precios y menor demanda, lo más seguro es que la calificación crediticia la calificadora, perdón, refleje esto en una rebaja del grado crediticio. Entonces ya no será triple B menos, sino será W más o W. Pero nos permite a nosotros hacer un monitoreo mucho más preciso y ver cuál es la tendencia efectivamente de las compañías que están dentro de este índice de grado de inversión. Para que una compañía triple B menos haga quiebra, por lo usual debería tardar 2 o 3 años si es que no ha habido una manipulación
de estados financieros. Entonces debería tardar 2 a 3 años con malos ingresos y mal manejo del equipo ejecutivo. Bien, haciendo toda esta antesala, entro a explicar un ejemplo ilustrativo de qué es lo que podemos obtener bajo una nota con optimización de riesgo de quiebra. Podemos tener un producto que nos dé un cupón en promedio desde 1.5 hasta 3% mejor de lo que nosotros accederíamos a un cupón de un activo de similar riesgo en el mercado. Me explico. Este índice de grado de inversión tiene en promedio una calificación de crédito de BBB+. Para que tengan una idea, BBB+ es la calificación de crédito que tiene hoy el Perú. Así de bien está el Perú, en realidad. Pero si ponemos otros países que no están tan bien, tenemos a Brasil, que tiene un grado crediticio de W. ¿Cuántos peldaños hay entre BBB+ y W? Hay casi 5 peldaños. 5 peldaños. Entonces, 5 peldaños es una diferencia significativa. A lo que voy es, este índice tiene compañías en promedio muy sólidas. Sí puede tener compañías de BBB- o compañías que eran BBB- y ahora son W+, pero el promedio de las 125 compañías es muy sólido a nivel crediticio. Entonces, esta nota te puede ofrecer una protección, en el ejemplo que pongo del gráfico, de hasta 3 quiebras, que es lo que marco con la línea roja punteada. A partir de la cuarta quiebra, si se diese, el capital y el cupón se reduciría en 20% por cada quiebra adicional. Es decir, tendrías que tener más de 7 quiebras para haber perdido más de 8 quiebras para haber perdido el 100% de tu capital. Como vemos, ni incluso en los años donde había mayor potencial de manipulación de estados financieros y una peor metodología del índice, no superó las 6 bancarrotas. Pero hoy en día, como les he comentado, el índice tiene una metodología mucho más limpia y las compañías también han pasado por toda esta evolución, sincerización, el rubro de contabilidad también ha pasado por una mejora en las leyes, ¿no? En lo que es las leyes de contabilidad IFRS. Entonces, hace bastante atractivo poder poner un producto que te proteja hasta 3 quiebras de bancarrota de compañías grado de inversión y te permita tener quizás un retorno de 2% superior anual que invertir en un bono o en un portafolio de compañías similares. BBB+, acuérdense cuánto pagó el Perú hoy, bueno, hace unos días, cuánto le pagaron de cupón, ¿no? Le pagaron como entre 2.4 a 2.8, dependiendo del plazo, si son 5 a 10 años. Los productos a 5 años de este tipo de optimización de riesgo de quiebra, en promedio están pagando entre 5 a 7%, dependiendo de cuánta protección le quieras dar. Pero se dan cuenta que sí te permite subir la renta fija que podríamos tener anualmente, ¿no? Entonces, esto es lo atractivo, es otra forma de invertir en renta fija bastante interesante. Ahora entramos al caso práctico y acá les pido el 200% de su atención, porque creo que esto les puede servir mucho para los que están cercanos al mercado y han podido tener alguna inversión en renta fija, en algún bono, y para los que no, también para tener una idea de qué es lo que se ve y cómo es el método a nivel superficial para buscar oportunidades en renta fija. Entonces, antes de ver lo que está en el gráfico, voy a ir a la pregunta que está a la derecha. ¿Qué es un screening de bonos? Y la definición económica, porque no encontré una definición puntual, y yo les voy a dar la definición de lo que yo considero que es un screening, es la estrategia para combatir la selección adversa en la toma de decisiones en caso de información asimétrica. Y acá he resaltado información asimétrica
Porque sí, invertir en bonos, en general, uno puede estar en casos de información asimétrica porque el mundo de renta fija a nivel global es el mundo más profesional, es el mundo donde más plata se mueve a nivel global. Uno pensaría que es renta variable, pero no. Renta variable es un mundo donde no hay tantos institucionales en relativo a la renta fija, hay muchas más personas retail. ¿Y por qué pasa esto? Porque los tickets mínimos de inversión en renta fija, por lo usual, son de 100.000, $200.000. Entonces esto limita que sea tan abierto y te exige un capital mínimo para poder operar bonos. Hay algunos bonos que sí te permiten menos, pero por lo usual ese es el size mínimo. Entonces, como tenemos información asimétrica, tenemos que ser bien cuidadosos a la hora de hacer el análisis porque estamos compitiendo contra gente que ya invierte años, con mucha experiencia y seguramente ya ha hecho el análisis previo que yo les voy a mostrar de ejemplo en este caso. Luego, en la flecha amarilla del eje Y, quiero comentarles qué es lo que ven ahí, que se llama yield en porcentaje. Eso viene a ser el retorno anual al vencimiento. No es el cupón, sino es el retorno que uno recibiría hoy anualizado por comprar estos bonos a los niveles que se encuentran. Porque si el bono está por arriba del precio de emisión o por abajo del precio de emisión, uno puede obtener menor o mayor retorno anual al vencimiento. Entonces, eso es lo que dice este eje. Y el eje X, abajo pongo plazo de vencimiento igual duración como pregunta. Y lo pongo como pregunta porque en el mundo de renta fija y de bonos hay que ser muy cuidadosos porque la duración no es el plazo de vencimiento. La duración, por lo usual, es una variable de sensibilidad de precio o tasa de interés de los bonos. Por eso, por lo usual, van a ver siempre que está graficado contra la duración y no contra el plazo de vencimiento. En el caso típico de los bonos estándar, por lo usual, el plazo de vencimiento es más largo que la duración. Es decir, la duración por lo usual puede ser entre un 80 a 95% del plazo de vencimiento. Como ejemplo, les digo, si tengo un bono que vence a 10 años, plazo de vencimiento, la duración de ese bono podría ser entre 9 años o 9.5 años. Ese es el ejemplo. Dicho eso, entramos a ver el screening por rango crediticio, curva de bonos BBB-. Para nosotros poder detectar oportunidades en bonos, tenemos que poner todo en una misma base comparable. En este caso, yo la base comparable que estoy utilizando son un universo de bonos de Latinoamérica y todos los bonos que están con una calificación de crédito de BBB-. Una vez que tengo este universo, grafico mi curva, que la pueden ver ahí graficada, y trato de ver qué compañías o qué bonos me sale por encima de esta curva. Los que me salgan por encima de esta curva son los que en teoría serían potencialmente una oportunidad. Entonces, en base a esta curva de BBB-, estoy marcando en rojo el bono de FENIPE 4.317. Pero voy a ver otros screenings bajo otras perspectivas para ver si efectivamente FENIPE es un buen bono interesante para analizar. Haciendo el screening por sector productivo, estoy utilizando la curva de materiales básicos. FENIPE es un bono que está dentro del sector energético y principalmente generación de energía térmica. Entonces, el sector en el que opera es mucho más estable y defensivo que el sector de materiales básicos. Por lo que yo debería esperar que la curva de riesgo-retorno de materiales básicos hubiese estado por encima de lo que te paga este bono FENIPE 4.331. Sin embargo, haciendo el screening o el pantallazo, veo que FENIPE nuevamente destaca por encima de esta curva. Lo vuelvo a marcar. Me vuelve a confirmar que podría ser una oportunidad interesante. Paso ahora a hacer un screening por país relativo a la región y trazo la curva de bonos del Perú de grado BBB-.
Aquí nuevamente destaca Fenipe marginalmente por encima de esa curva, pero es suficiente para confirmarme, en base a las otras dos pantallas que les he mostrado, que Fenipe sí podría ser una alternativa interesante dentro de todo este universo para profundizar y ver de una posibilidad de inversión en el bono. Entonces, el siguiente paso, una vez que ya hemos detectado qué compañía o bono vamos a ver como posible oportunidad, tenemos que hacer el análisis financiero. Acá muy brevemente les pongo un resumen muy ejecutivo de algunas cosas que tendríamos que mostrar a nuestro comité de inversiones para ir sustentando la inversión o la posible inversión en lo que es Phoenix Power. Como les mencioné, Phoenix Power opera generación eléctrica en el Perú, 570 megawatts, tiene un 8% de participación del mercado, es la planta termal más eficiente del país. Entre los accionistas destaco Colbún, que es una compañía también de generación eléctrica muy grande en Chile, el fondo Abu Dhabi, que es un fondo gigante de Abu Dhabi que hace inversiones en todo el sector de energía, y el fondo La Safi Sigma, que es un fondo institucional e invierte también en distintos sectores de infraestructura en el Perú, invertido por las AFPs. Entonces, al lado derecho pongo un par de cuadros financieros para sustentar tanto el sector como sustentar a nivel de la compañía brevemente, ¿no? En realidad, en un comité de inversiones debería haber más información, pero acá yo lo he puesto muy resumido, los principales, la principal información destacada para comentarles. Entonces, en capacidad, el primer cuadro, capacidad de acceso en el sistema eléctrico interconectado, eso es importante porque vemos que va disminuyendo en el tiempo y conforme va disminuyendo en el tiempo también va a permitir a la compañía quizás generar mayor rentabilidad a la hora que nuevamente renegocie sus contratos con sus clientes regulados. Por el lado de la evolución de capacidad contratada de Phoenix Power, esto es muy importante porque, como les comenté, por lo usual las compañías de generación eléctrica tienen mucha estabilidad en los ingresos y es porque están atados a contratos de muy largo plazo con marcadores de precio de energía promedio. Aquí vemos que no es distinto. Para el caso de Phoenix, tiene contratos de muy largo plazo. Entrando ya a la evolución de ventas, utilidad operativa, vemos que en el tiempo el nivel de ventas o ingresos ha estado muy estable. Y lo que destaco es que el EBITDA ha venido creciendo porque la compañía, si bien ya tiene la capacidad de 570 megawatts, con lo cual los ingresos absolutos no deberían variar mucho y deberían ser estables en el tiempo, lo que sí puede hacer es mayores eficiencias operativas y eso mejorar los márgenes operativos, con lo cual generaría mayor utilidad neta para la compañía. Y como último punto gráfico pongo la evolución de ratio de endeudamiento, que es deuda a EBITDA. EBITDA viene a ser como la utilidad operativa sumado a la depreciación y amortización, intereses. Entonces vemos que la historia se ha ido desapalancando en el tiempo y va muy en línea porque el EBITDA ha ido creciendo también, desde el trimestre de 2018 hasta el último trimestre reportado del tercer trimestre de 2019. La conclusión general de lo que estamos viendo me parecería interesante y estaría hasta ahorita ok con el riesgo de crédito general que estoy avisorando en estas cifras financieras. Pero esto no es suficiente. Esto es lo más importante. Tenemos que hacer un flujo de caja proyectado al vencimiento de la deuda que queremos invertir para efectivamente ver si va a haber un riesgo de crédito al vencimiento de este bono o no. Entonces acá marco con alguna serie de estrellitas cosas importantes. La estrellita amarilla es para comentar que en el ejercicio que les estoy mostrando, los ingresos y el EBITDA, que vendría a ser, como les dije, la utilidad operativa, más la depreciación, amortización e intereses, la he dejado estable en base a las últimas cifras anuales del 2019. Esto es como un escenario medio ácido porque asumir que la compañía no va a tener mejoras por los márgenes o no va a invertir en crecer los ingresos es un poco
agresivo si es que uno conversa con el equipo ejecutivo de la compañía directamente, porque obviamente tienen planes para seguir mejorando, si no, no tendría ningún sentido que sigan trabajando. Pero bueno, para nuestro caso lo estoy dejando sin ningún crecimiento. El otro punto importante es efectivamente considerar la carga financiera. Y ahí lo vemos en los intereses, la segunda línea, los intereses que estoy considerando en base a la deuda corporativa que tiene. Estos intereses son, actualmente la carga es el nivel de stock de deuda por la tasa a la cual la compañía le paga los cupones a los inversionistas, que es 4,17%. Y esto te da un flujo anual de cuál sería la carga de intereses que tendría que pagar la compañía. Y por otro lado, este bono tiene amortizaciones parciales, las cuales también las pongo en base a cómo están estipuladas, para ver efectivamente cuánto va a ser la carga financiera total por año. Y marco la estrellita celeste. Y esto es importante, acá lo que hago es resto el EBITDA, que es el flujo de generación de caja operativa, ese símil, menos el servicio de deuda para ver si va a estar positivo o negativo. Si estuviese negativo, significa que la compañía, con lo que genera anualmente, estaría en problemas de no poder pagar sus necesidades y tendría que optar por financiamiento de corto plazo o refinanciar su deuda a largo plazo. Pero en el caso de Fénix vemos que en general durante el 2020 hasta el 2026 no hay ningún problema para generar flujo de caja operativo y hacer pago a sus obligaciones. En el 2027, que es el vencimiento, es donde tiene que pagar más fuerte el servicio de deuda. Sí tendría problemas, pero todavía no voy a entrar ahí. Otra consideración importante es tener en cuenta cuáles son los gastos de capital de la compañía. Entonces, los gastos de capital, de lo que hemos visto en el caso de Fénix, es como 12 millones por año, y cada 4 años se estresa este gasto de capital porque tiene que hacer un mantenimiento más integral de su planta térmica. Entonces, igual lo ponemos en el flujo para poder restarlo de lo que queda. ¿Cómo hemos hecho este cálculo de flujo de caja neto? Es ¿cuál ha sido el stock de caja que le ha quedado al cierre del 2019? Este es el stock de caja, 13 millones. Entonces, 13 millones, se le suman los 47 millones, se le restan los 19,25 millones y nos va a dar, perdón, se le restan los 12 millones y nos va a dar los 28,74 millones de dólares disponibles al cierre del 2020. O directamente, como lo he puesto acá, es una vez que ya tienes la utilidad operativa menos el servicio de deuda, se le restan los gastos de capital y te queda el flujo de caja neto. Y así lo he ido calculando año por año hasta llegar al 2027, que vemos que la cifra en neto sigue siendo negativa, de menos 57 millones de dólares. En este caso, diríamos, efectivamente, la compañía tiene problemas para pagar el bono al vencimiento y podría ser un riesgo medio alto a nivel crediticio. Sin embargo, hay que leer bien toda la información que tenemos disponible en la memoria anuales de las compañías, en los estados financieros, en las notas de los estados financieros, conversar con la compañía. Y si hacemos esta diligencia, podemos encontrar, como lo pongo acá en la estrellita roja, que Fénix tiene un acuerdo con su principal accionista, que es Colbún, que le va a proveer una liquidez adicional en caso no pudiera cumplir con el servicio de deuda hasta 101 millones de dólares. Esta línea de crédito está vigente hasta un año después del vencimiento del bono del 2027. Entonces, si efectivamente se cumpliese mi escenario donde la compañía no crece y se mantiene este nivel de generación de vida a lo largo del tiempo, este del 2027 tendría que activar esta línea de los 101 millones de dólares para hacer repago a los bonistas. Y luego ya la compañía tendría que ver cómo en el tiempo le repaga parte de la línea utilizada con su principal accionista, que es Colbún. Para nosotros, entonces, como inversionistas, esto es un mitigante de riesgo de crédito. Nos hace estar bastante ok con el riesgo de crédito de la compañía, porque vemos que en realidad no hay ningún problema
hasta recién el 2027. Y otra cosa que es muy usual, normalmente si es que la compañía en el tiempo igual muestra una mejora de sus ingresos o generación operativa, no ha tenido ningún problema con el repago de su deuda, ha mostrado una historia de éxito en términos de desapalancamiento, como podemos ver, por lo usual el último año vuelve a salir al mercado de capitales para refinanciar deuda. Y si ha hecho toda la tarea bien, puede refinanciar inclusive a un costo financiero menor. Tal como vemos Perú, ¿no? Que a lo largo del tiempo, en los últimos años, como hemos estado haciendo una buena tarea a nivel de finanzas públicas, nos han premiado cada vez con tasas a menores niveles. Entonces, la conclusión, estaríamos ok con el riesgo de crédito de Fénix. Como ya estamos ok con el riesgo financiero de Fénix y ya hemos visto que es una oportunidad, acá les pongo un par de pantallazos en general para saber qué tipo de información podríamos encontrar en Bloomberg. No voy a profundizar, pero la primera flecha es el nombre, Phoenix Powers, para saber que efectivamente es el bono. El país, Perú, la moneda en dólares, el ranking. Este es un ranking eh, básicamente de garantía genérica. Eso significa que estás con el respaldo genérico de todos los activos de la compañía. En algunos casos puede ser que sea un bono con algún colateral especial de la compañía, o puede ser que sea algún bono que esté con un rango subordinado de deuda. Entonces puede ser que tengas algunos acreedores en garantía genérica y otros acreedores en garantía subordinada, con lo cual es importante saber en qué rango estás, porque si tú eres el que está subordinado y hay una quiebra, primero le van a pagar a los que están en un ranking mejor que a ti. La tasa cupón, 4.317%. La frecuencia de cupón, que es semianual, o sea, cada 6 meses. El tipo de cupón fijo, porque existen otros tipos de cupones, variables, cupones dinámicos, pero acá revisamos que esté fijo. El vencimiento, el código ISIN, este es el código con el cual siempre se va a identificar el instrumento. Si uno lo busca en cualquier plataforma, con este código deberíamos encontrar esta información que les estoy mostrando. Y la cantidad del monto emitido de deuda, ¿no? Que emitió 340 millones, pero ahorita queda para amortizar 314 millones. Acá a la derecha son las calificaciones de crédito por las distintas calificadoras a nivel internacional. Vemos que Standard & Poor's le pone BBB-, Fitch BBB-, y Moody's es un poco más ácida y le pone BB+. En esta lámina solamente quiero comentar dos cositas, no interpretar los gráficos. En el gráfico de la izquierda vemos efectivamente que acá abajo lo que se llama G-spread viene a ser el diferencial de crédito histórico. Entonces, el spread en inglés o el diferencial crediticio en español nos dice a nosotros cuánto de riesgo de crédito está percibiendo el mercado. Por lo usual, si vemos en la historia de esta compañía, el spread o el diferencial había sido entre 250, entre 200 y 250. Ahora, hemos visto que se ha exacerbado en el último mes y medio a raíz de la pandemia, pero ¿por qué se ha exacerbado? En realidad, ¿ha sido un riesgo crediticio más fuerte por parte de la compañía o es un tema más de mercado? Y acá arriba lo podemos ver. Entonces, yo he trazado acá la línea María. La línea María en este eje muestra cuál es la tasa de retorno anual de este bono. Y vemos que en general ha estado más o menos por abajo de 5%, pero en promedio entre 4,75 y 5%. Hoy en día sí se ha estresado el bono y está pagándote en promedio en referencia a 5,76%. Entonces vemos que si bien acá abajo se ve un estrés a nivel crediticio, vemos que en tasas absolutas no es tanto, ¿no? No es tanto ese estrés. ¿Y por qué ha sido este diferencial tan agresivo? Es por lo que marco acá en el círculo. Y es lo que ha sucedido con las tasas del Tesoro americano. Nosotros hemos visto que las tasas del Tesoro americano han disminuido agresivamente a raíz de una percepción de menor crecimiento económico. Eso ha gatillado que la base de la tasa
se comprima de manera agresiva, ampliando el diferencial crediticio, porque el cupón total en realidad no ha cambiado mucho, ¿no? De 5 a 5,76. Entonces, es solamente para que entiendan que a veces hay que tener claro cómo interpretar el diferencial crediticio, porque no necesariamente acá nos está diciendo que Fénix está más estresado, porque en realidad no, porque es una compañía bastante estable, no debería tener mayores impactos por el coronavirus, pero es un tema más de mercado. Y acá al lado derecho, este gráfico, lo único que les quiero comentar es cómo a veces igual nosotros revisamos si la oportunidad que estamos viendo en Fenipe hace sentido contra otras compañías del mismo sector. Y acá pongo Oracen, Orazul y Inkia Energy, que son compañías del sector distintas, no necesariamente tienen 100% energía térmica, pero nos permite hacer la comparación. Y lo que vemos es que el bono de Oracen nos estaría dando un 0,50% más de cupón anual, pero ¿qué estaríamos sacrificando para obtener ese 50%, 0,50% adicional? Es el nivel de riesgo de crédito. Tendríamos que asumir un mayor nivel de riesgo de crédito, ¿no? Dos peldaños. Dos peldaños para obtener 0,50 más anual. Algunos dirán vale la pena, otros dirán que no vale la pena, pero igual se los quería comentar que esa es la forma con la cual nosotros hacemos también el análisis cruzado. Para ir terminando con la parte de los bonos, esta parte me parece importante comentarles, y es cómo se lee la evolución de un bono. Y la segunda pregunta que me he hecho es, ¿el bono tiene riesgo, volatilidad? Y como nosotros, cuando escuchamos inversiones en bonos, escuchamos que son inversiones en renta fija, con un cupón fijo, por lo usual creemos que no hay volatilidad de los precios del instrumento. Pero eso es falso, en realidad. Todos los activos financieros tradicionales tienen un marcador de precios diario, en realidad. Puede ser que no sea diario si es que es medio líquido, pero por lo usual es diario. Y el caso del bono de Phoenix Power no es ajeno. Si vemos en el gráfico de la derecha, este gráfico nos muestra las oscilaciones de precios. Entonces, el bono comenzó transando a par cuando fue emitido, luego se cayó fuertemente hasta niveles de 94%, volvió a subir, volvió a bajar, luego recuperó a niveles de 100%, o sea, valores al cual fue emitido, subió por encima de ese valor a niveles de 102, y luego en los últimos, diríamos, en las últimas 3 semanas, 4 semanas, cayó fuertemente por el tema de la pandemia, ¿no? A niveles de 93%. Este gráfico de la izquierda muestra lo mismo, pero en términos de tasa. Entonces, aquí lo importante es tener claro y recordar el concepto básico que el precio de un bono está inversamente relacionado a la tasa de retorno que te pueda pagar ese bono. Entonces, si nosotros juntamos estos dos gráficos, van a ver que hacen calce perfecto, porque acá vemos que la tasa se estresa y acá vemos efectivamente en la parte final del 2020, o sea, en marzo de 2020 vemos que el bono cae fuertemente, mientras que en el marzo de 2020 la tasa sube fuertemente. Eso es normal, ¿no? Y por eso les pongo acá la tasa cupón, que es 4,317%, equivale al precio par 100%, que es el precio de emisión del instrumento. Pero cualquier variación de esa tasa va a hacer que tenga una variación en el precio. Por lo cual, sí estaríamos expuestos a la volatilidad del precio de un bono, y si no nos quedamos al vencimiento del bono y tuviéramos que salir, por ejemplo, en un contexto del 2018, podríamos tener pérdida de capital. Eso es lo que quería comentarles sobre eso. Entonces, pasando ya al punto final sobre los aspectos macroeconómicos relevantes, las inversiones en renta fija son muy importantes siempre. En realidad, todo tipo de inversión tradicional es muy importante tener cuál es la evolución de las noticias macroeconómicas, cómo están impactando, en qué frente están impactando, ¿no? Si son políticas económicas a nivel global, monetaria, fiscal, si son datos económicos para medir cómo va el crecimiento económico global o del país que estamos invirtiendo, noticias de riesgos geopolíticos para saber si vamos a invertir en un país que posiblemente tenga alguna guerra con otro país,
noticias de política, si estamos invirtiendo en algún país que va a tener elecciones presidenciales pronto, y si es que esas elecciones presidenciales tiene algún riesgo de algún candidato extremo, ¿no? Entonces, todo eso es importante porque cada una de esas noticias va a afectar, para bien o para mal, cómo se comporta el activo al cual queremos invertir. Las conclusiones que le quiero dejar es, por la parte de la búsqueda de oportunidades en renta fija, utilizando la metodología de los screening de bonos, es primero recordar que necesitamos la reconfirmación de distintos screenings para ver si estamos ante una verdadera oportunidad o no. En este ejemplo yo les puse tres formas distintas y por las tres formas hubo una reconfirmación. Una vez que hemos decidido qué compañía nos parece interesante, hay que realizar el análisis fundamental y crediticio de la compañía y terminar con un análisis de escenario estresado para ver si el riesgo de crédito al vencimiento es bajo. Lo otro que les mencioné, como en todo tipo de instrumento tradicional de inversión, hay que estar pendiente de las principales noticias macroeconómicas que afectan al mundo. Eso es básico. En nuestro caso práctico, el bono de Phoenix Power sería una alternativa interesante de inversión dentro del universo de BBB- comparado con la región. Eso lo vimos inicialmente en los screenings. Luego, con el análisis financiero, determinamos que el riesgo de crédito es medio bajo, ¿no? Porque tiene un riesgo importante al vencimiento, pero hasta el 2026 es bastante bajo. El nivel de compra actual sería niveles de 94%, con lo que estaríamos consiguiendo un retorno anual de 5.25% anual a un plazo de 7 años. Es importante siempre verlo así porque hay que medir nuestro costo de oportunidad. Es decir, si a un plazo de inversión de 7 años podemos conseguir un instrumento financiero que nos pueda dar un retorno anual mayor, de repente entonces hay una alternativa más eficiente, ¿no? Eso hay que siempre hacer el análisis relativo. Finalmente, comentario que les pongo en todos los módulos, uno debe invertir en renta fija en la alternativa que se sienta más cómodo y que pueda entender siempre de la mano de una buena y calificada asesoría financiera. Con esto estaríamos entrando a la sección de preguntas y respuestas. Y voy a comenzar a leer las preguntas. La primera pregunta que veo es: ¿esta inyección desmesurada de liquidez por parte de la Fed y los bancos centrales no está creando una burbuja financiera? En realidad es un poco difícil de determinar ahorita si sería una burbuja o no, porque para primero detectar una burbuja financiera tendríamos que ver que los activos estén en unas valorizaciones muy altas, como fue el caso del flash crash, ¿no? Donde teníamos valorizaciones de compañías tecnológicas 40 veces, utilidad neta, hasta 80, 120, dependiendo de qué compañía veíamos. O sea, a nivel general del mercado, yo no veo que estemos en una burbuja financiera. Sí puede haber sectores o compañías dentro de sectores que puedan estar quizás en una burbuja financiera, pero, por ejemplo, ¿no? O sea, Netflix te transa a unos múltiplos bastante agresivos, pero va a depender mucho de cuál es el estimado de crecimiento que tú le vas a dar a Netflix. Entonces, a veces hay sustentos de algunos analistas o algunos inversionistas que creen rotundamente en los fundamentos de la compañía y si ven que el modelo de negocio es disruptivo. En este ejemplo, por ejemplo, ven que Netflix sí va a poder tener un crecimiento desmesurado en los próximos 5 años y va a acabar con sus competidores. Por ende, están dispuestos a pagar esta prima tan elevada de sobrecosto. Esa podría ser una burbuja financiera, ¿no? Como podría no, pero como digo, va a depender del entorno fundamental detrás. A nivel general del mercado, yo no veo que estemos en una burbuja financiera. Es más, creo que con esta corrección que hemos tenido de la pandemia, si bien hemos salido de los niveles más bajos que estábamos, este respiro pone nuevamente a nivel general muchos sectores como inversiones atractivas, tanto a nivel de renta variable como renta fija, como otro tipo de instrumentos.
La siguiente pregunta de Pedro. El Perú ha emitido bonos con tasas bastante por debajo del histórico. Sin embargo, la coyuntura mundial evidencia que hay zonas, inclusive con tasas de cero o negativas. ¿No crees que es un momento innecesario para endeudarse? Es obvio que la tasa alta atrajo una mayor demanda. Sí. Entonces, no creo que es un momento innecesario de endeudarse. Acuérdate que cada país tiene sus propios fundamentos y cada país, dado esos fundamentos, tiene un nivel de riesgo de crédito. Conforme tu riesgo de crédito sea más bajo, puedes acceder a mejores tasas financieras y conforme tu riesgo de crédito sea en relativo más alto, tu tasa financiera va a ser marginalmente peor. Entonces, dicho esto, si tú pones en contraperspectiva la tasa de Estados Unidos, que está en niveles a 5 años de 0,37%, ¿no? Es decir, ellos emiten deuda con esa carga financiera, mientras que nosotros emitimos a ese mismo plazo en 2,37, es decir, pagamos un 2% de exceso sobre Estados Unidos. Está como consecuencia de que Estados Unidos tiene una calificación crediticia de AA+ y nosotros de BBB+. Entonces, es por eso que el inversionista está dispuesto a recibir menor cupón por parte de Estados Unidos, pero no es lo mismo cuando es deuda de Perú, porque el riesgo de crédito es mayor y la teoría es económica. En ese sentido, va a mayor riesgo, necesitas una mayor compensación para que tengas la voluntad efectivamente de asumir ese riesgo. Va por ese lado, Pedro, y yo creo que este momento es importante de que el país tenga la tranquilidad de que cuenta con la liquidez y los fondos necesarios para lidiar con todo el soporte económico que tenga que dar a los distintos sectores, familias del país. La siguiente pregunta es, ¿la curva para el screening se puede elaborar en Bloomberg? ¿Podrías indicar el comando? Sí, la curva se puede elaborar en Bloomberg. No tiene un comando directo. Bloomberg tiene un comando que es la letra C de casa y la letra G de gato. Entonces pones CG y te sale curvas, pero las curvas que graficas ahí son curvas de gobiernos en moneda local, gobiernos en moneda dura, o puede ser en dólares, en euros, dependiendo del universo de bonos que tenga ese gobierno. Pero para este caso es un poco, para el caso de bonos corporativos es un poco más complejo, porque no sale directo, hay que elaborarlo. Primero, Bloomberg sí te da el acceso a elaborar tu base de datos de bonos. Una vez que tienes la base de datos de bonos, hay que hacer clic en una serie de opciones, pero te diría que busques en el manual de Bloomberg o en la ayuda, que es bastante amigable, y le escribas cómo utilizo el código de search, que es SRCH. Tú pones eso y te va a abrir un pantallazo de búsqueda de bonos. Ese es el código inicial con el cual tú comienzas a poder realizar el screening de bonos. Entonces tú le pides ayuda a Bloomberg Help en base a eso. Yo creo que te van a guiar sin ningún problema. No es muy difícil, pero sí me tomaría quizás unos 30, 45 minutos explicarte en detalle y tendría que compartirte pantalla. Actualmente estamos en un entorno que enfrenta restricciones tanto en el lado de la oferta como en el lado de la demanda económica. ¿Deberían los inversores prepararse para una recesión en Estados Unidos? Y de ser así, ¿cómo afectaría la renta fija? Muy buena pregunta y te respondo que ya los inversionistas que operan en el mercado están preparados para una recesión. O sea, es decir, los inversionistas hoy en día tenemos claro que el primer trimestre del 2020 y el segundo trimestre del 2020 las cifras de crecimiento económico van a ser negativas. Entonces, cuando ocurre esto, se le denomina como una recesión técnica, ¿no? 2 trimestres juntos de crecimiento negativo nos permite decir que el país o la región está en recesión, o el mundo está en recesión.
Este es el escenario base para todo el mundo. Las cifras inclusive han salido publicadas, incluso han salido publicadas por el FMI y por el Banco Mundial. Entonces, no es sorpresa para nadie. Lo interesante es ver cómo se va a comportar el tercer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2020, donde ahorita los estimados apuntarían a que podríamos salir de esta recesión técnica en el tercer trimestre del 2020, pero todo está sujeto a qué tan severo sea aún las políticas de cuarentena aplicadas en los distintos países y el plan de reactivación económico en cada país. Entonces, hay estimados, aún los estimados son bastante adelantados a la información que pudiésemos necesitar para hacer el análisis mucho más preciso, pero sí, los inversionistas están preparados, ¿no? Y de hecho, parte de la corrección inicial y actual del mercado ha sido en base a esas cifras. Los instrumentos que ofrece CES Capital, por ejemplo, Serie X con barrera cupón y capital, ¿las ubicarías en renta fija o en renta variable a pesar del subyacente? Esta es una muy buena pregunta porque en realidad esas series, si bien tienen subyacentes de renta variable, son instrumentos de renta fija. Porque acuérdense, ¿qué es lo que califica ser un instrumento de renta fija? Es que tú tienes un flujo predeterminado, en este caso llámese cupones, que lo vendrías a recibir con la nota con la nota de las series que tienen subyacentes acciones. ¿Cuál es lo único que cambia? Y nosotros le ponemos el nombre como renta condicionada, es porque finalmente hay una condición, y la condición es que esté por encima de un cierto porcentaje de los precios de las acciones al momento en el que se hizo la operación. Si eso se cumple, efectivamente tienes tu cupón o tu renta establecida. Pero sí lo pondría dentro del umbral de renta fija, ¿no? Como renta fija condicionada. Y en realidad, antes de que pase a la siguiente pregunta, hay cosas muy, muy interesantes hoy en día en ese espectro, porque puedes tener rentas significativas al alza comparado contra lo que te pagan los bonos de esas compañías. Si me explico, por ejemplo, un bono de Apple te puede estar pagando que entre 1 a 2% a 5 años, mientras que quizás una nota que tenga ese subyacente podría estarte pagando 6%, ¿no? Son de considerando ese subyacente. Entonces, son cosas interesantes a los niveles actuales en los que se encuentra la renta variable, pero te pediría que igual de tener mayor interés o mayores curiosidades en ese aspecto, feliz te respondemos, nos mandas un correo ahí a info@cescapital.com. Respecto a los bonos emitidos por el Perú recientemente, ¿cree que el gobierno los ha emitido muy caro? Ya que escucho que a ese nivel están ofreciendo tasas más bajas. Miren, como yo les digo, el mercado va variando día a día, por más de que sean bonos, sí tiene, como ya hemos visto en el ejemplo de Fénix, sí tiene una variación de sus precios diario. Yo creo que el gobierno peruano ha hecho una buena gestión porque era plata que necesitaba. O sea, acuérdense que el plan son 25.000 millones de dólares y lo que ha emitido en el mercado internacional ha sido 3.000 millones, es decir, eh, como casi el 12-13%, ¿no? de todo el programa. Esto lo ha hecho yo creo que con dos fines. Primero, para dar tranquilidad de que efectivamente tiene salida al mercado de capitales, de que puede conseguir tasas bajas en relativo a su historia, porque siempre hay que ponerlo en relativo a nuestra historia, ¿no? No podemos ser eh, tan ácidos y compararnos con Estados Unidos, porque claramente nuestras realidades son muy distintas, ¿no? Nuestro PBI es menos del 10% del PBI de Estados Unidos, entonces no tiene punto de comparación por ahí.
pero como les digo, va por ese lado, va por el lado de dar tranquilidad de que tenemos acceso a los mercados de capitales, de ser necesario podríamos volver a salir porque hemos tenido una gran demanda, y lo otro es, siempre es bueno balancear un poco, ¿no? Para no utilizar todo nuestro nivel de ahorros, utilizar un poco de endeudamiento, sobre todo si es que tenemos un buen balance, y en el caso de las finanzas públicas del Perú, tenemos, gracias a Dios, un buen balance al día de hoy. ¿Existe la posibilidad que por la coyuntura actual los instrumentos de renta fija puedan entrar en default debido a la posibilidad de que se rompa la cadena de pagos aquí en el Perú? Sí, o sea, de que existe la posibilidad, siempre existe la posibilidad. Esa sería la respuesta uno. La respuesta dos sería la posibilidad hoy en día es mayor. Y, y no solamente en el Perú, ¿no? Sino a nivel global, hay que verlo a nivel de cada país. Lo que yo les mostré fue el caso de Phoenix Power, que por ese lado, como vimos el análisis, no le veo riesgo de entrar en default bancarrota, pero eso no significa que no haya compañías de las cuales tienen bonos emitidos que no hemos revisado ahorita, sí puedan enfrentarse a quiebras. Por lo cual, ahí mi recomendación es para bonos que tengan un grado crediticio especulativo, es decir, de doble D más para abajo, el análisis tiene que ser mucho más robusto, ¿no? Yo he hecho un ejemplo medianamente robusto para lo que es una compañía grado de inversión, pero si ya vamos a entrar a grado especulativo, ahí sí el análisis es mucho más exhaustivo, el escenario es mucho más ácido, hay que ver efectivamente qué tanto acceso tiene con los bancos para refinanciar, cómo son los accionistas, muchas más variables, ¿no? Pero sí hay que ir con cuidado con los bonos de compañías de grado especulativo, porque sí creo que las probabilidades en general en el mundo para lo que es la clase de activos de bonos high yield o grado especulativo, las probabilidades hoy en día son mayores. Y hay que ver por sector qué sectores y hay que ver obviamente qué compañías. ¿Cuál es su percepción del tipo de cambio considerando la baja de la tasa de la Fed? Es una buena pregunta. Yo he visto muchos reportes que exacerban los niveles de tipo de cambio. De los más agresivos he visto que esperan un tipo de cambio a niveles de 3.90. Creo que eso está un poco más vinculado a un modelo teórico que no contempla necesariamente las distintas variables del mercado peruano con respecto a lo que es nuestras cotizaciones de sol dólar. Primero porque tenemos un banco central que interviene para mitigar las volatilidades extremas que podemos ver en cada día. No cambia la tendencia, pero sí mitiga las volatilidades, con lo cual hace el movimiento mucho más suave. Y lo otro es, tenemos a gente, por ejemplo, ahorita con el tema de las AFPs, yo sí hubiese esperado que el tipo de cambio haya subido un poco más de los niveles que está actualmente, pero al parecer hay mucha venta de dólar. Mi intuición iría más por el lado de las AFPs, como han tenido que generar liquidez y han vendido activos internacionales, seguramente están vendiendo esos dólares para tener un buen colchón de soles para afrontar las necesidades de los rescates. Pero sí creo que la tendencia del dólar, en base al riesgo de la pandemia, podría ser al alza, porque vamos a tener un menor crecimiento económico, tenemos la presión efectivamente de las tasas a la baja, y, bueno, principalmente esas dos variables considero que son las más fuertes para marcar esa tendencia. No creo que a niveles agresivos de 3.90 hacia fines de año, pero sí posiblemente niveles de 3.60, 3.70 podría ser algo más cercano. Si el escenario de la pandemia a nivel Perú también se complica más del escenario que ya tenemos actualmente, ¿no? El escenario actualmente, acuérdense que tenemos predicciones de crecimiento a niveles hasta de menos 6% he visto para este año. Entonces, con ese escenario, más o menos creo que es un nivel de posible tipo de cambio entre 360 y 370, pero hay que irlo monitoreando porque puede cambiar rápidamente y también importan mucho los actores del mercado, ¿no? Si vemos que pasan esta ley del 25% para las AFPs, seguramente también veamos mayor presión de venta de dólares por el lado de las AFPs, con lo cual el tipo de cambio podría mantenerse relativamente estable a estos niveles.
El retorno de capital del bono vencido cuando la empresa no tiene la liquidez y no tiene líneas de crédito, ¿qué pasaría? O sea, entra en lo que se denomina bancarrota. Y cuando entras en bancarrota, por lo usual, te tienes que juntar con tus acreedores para ver la manera de si existe alguna posibilidad de reestructurar la compañía para salir a flote o optas por entrar en liquidación y en ese caso los acreedores tienen que buscar recibir el mayor retorno o la mayor compensación de su capital invertido. Por lo usual, no llega a ser el 100%, dependiendo de cada compañía puede ser un 60, 50%, pero eso varía, ¿no? Usualmente cuando uno invierte en un bono ya estresado, ya no inviertes en el nivel, en el precio del bono, sino inviertes haciendo un análisis exhaustivo de los activos de la compañía en liquidación. Entonces, por ejemplo, si ves que los activos fijos tienen 100 millones de dólares, y ves qué tipo de activos son, ok, son departamentos por oficinas, etcétera, qué tan rápido los puede liquidar. Digamos que al 100% no va a poder liquidar ese tipo de activo, lo puedes castigar a un 60%, entonces dirías, ok, creo que por recuperar acá un 60% del nivel de activos. Vas al mercado y ves cómo está el bono, si el bono está por debajo de esos niveles, quizás sería una interesante inversión porque tendrías ese colchón, pero igual, como te digo, el análisis ya es mucho más complejo, ¿no? En realidad hay una clase de activos que se llama inversión en bonos estresados y es otro mundo, ¿no? Es un mundo casi como invertir directamente en renta variable. Leí un informe del MEF que cada semana de cuarentena le cuesta 1% del PBI y pronostica una recesión del 4,5%. ¿Qué instrumentos al mercado local consideras rentable donde uno pueda poner unos ahorros con un perfil de riesgo intermedio? Sobre lo que mencionas del MEF y la recesión, como les digo, sí, hay distintos escenarios. Ese es el escenario del MEF. De los escenarios más estresados he visto una recesión, no una recesión, sino un decrecimiento para el 2020 de 6%, donde los dos primeros trimestres son recesivos, pero el tercer y cuarto trimestre podríamos ver crecimiento nuevamente. Y en ese sentido, los activos en el Perú, el problema podría ser dependiendo primero de tu patrimonio, ¿no? Entonces, hay distintas alternativas en el Perú, desde renta variable y renta fija, puedes comprar acciones en la bolsa de valores local, puedes comprar también bonos a través de un corredor local, puedes invertir en fondos mutuos y en fondos mutuos hay un abanico desde alternativas de renta fija con un perfil ultra conservador que te pueden estar pagando 3% anual hasta alternativas un poco más riesgosas que te pueden pagar un 5% anual. Cuidado ahí con los costos, porque esto es en bruto, hay que ver el tema de los costos. Luego también tienes distintas estrategias de fondos de inversión, lo que tienes factoring, inmuebles, fondos privados como nosotros, donde ofrecemos diversificación en instrumentos internacionales, pero también se puede hacer en instrumentos locales. Entonces, el abanico es grande, no podría simplemente recomendarte a grandes rasgos dónde pudieras poner tus ahorros porque me gustaría conocer un poco más tu entorno, ¿no? O sea, trabajas o no, qué edad tienes, qué nivel de ahorros tienes, cuánta plata vas a poner a invertir, en dónde has invertido, o sea, armarte más una asesoría financiera integral, que es un poco lo que hacemos como paso previo siempre antes de dar alguna recomendación de qué es lo que sería más agradable de invertir para tu patrimonio. ¿Qué consideraciones adicionales se debería tomar para la inversión en bonos globales dentro del proceso que has mostrado? Lo puse en las conclusiones y hay distintas, en verdad, el mundo de bonos es muy complejo. Como les digo, es un mundo donde los principales agentes inversores son fondos institucionales, con lo cual el nivel de profesionalismo es bastante alto.
Y por eso mismo los instrumentos no son de los más tradicionales como yo les he mostrado en el caso de Phoenix Power. Podemos tener bonos que tengan cupones dinámicos, ¿no? Es decir, te paga 4% por 3 años y luego te va a pagar 6% a partir del cuarto año hasta el séptimo año y posiblemente también a partir del cuarto año pueda tener la facultad de que el emisor pueda precancelar el bono a un precio determinado, con lo cual tú también tendrías que revisar en realidad esa cláusula, bajo qué condiciones podría precancelarlo. Eh, Hay tasas también flotantes, ¿no? Donde básicamente el precio del bono casi siempre está en 100, pero la tasa, como flota, se va reajustando. Hay que ver bajo qué periodo se reajusta, si es trimestral, mensual, semestral. Entonces, yo te diría que eso valdría la pena tomar un curso o una asesoría más profunda sobre cómo hacer inversiones en bonos globales. Yo lo que te recomiendo es que para bonos de grado de inversión aplica lo que hemos visto en el caso práctico. Ya si quieres entrar en mayores riesgos, es decir, en bonos grados especulativos, sí te recomendaría revisar algún curso o una asesoría financiera para entender justamente lo último que te acabo de comentar, ¿no? Que hay muchas más particularidades en las estructuras de los bonos. ¿Podrías explicar nuevamente el gráfico diferencial crediticio que estaba al lado del G-spread y el screening se podría utilizar de forma similar para bonos globales? Sí. Entonces acá está el G-spread. El G-spread es un diferencial de crédito, ¿no? A veces podemos leer el Z-spread, el OAS-spread o el G-spread. En realidad, todos son diferenciales crediticios para darnos una medida de cómo el mercado está incorporando el riesgo crediticio de ese bono particularmente y de la compañía indirectamente. El mecanismo en realidad para bonos globales es el mismo, simplemente lo que va a cambiar es tu universo. Yo acá puse un universo de bonos latinoamericanos de grado de crédito triple B menos para hacer grado de inversión. Pero si tú lo dejas abierto y no pones ninguna limitante como bonos triple B menos, te van a salir un universo de bonos gigante de Latinoamérica. Y si tú incluso no pones la limitante de bonos de Latinoamérica, pones simplemente bonos globales, te va a salir, olvídate, más de miles de bonos, con lo cual el análisis va a ser muy difícil para ti realmente detectar alguna oportunidad o no. Por eso, eh, la herramienta del screening hay que ser un poco artístico de cómo biseccionamos los distintos parámetros, ¿no? Es decir, si uso el rango crediticio, si uso la región, si uso el país, si uso el sector productivo, pero hay que hacer esos cortes porque si no es muy difícil utilizar la herramienta porque el universo de datos es gigante. Para tu pregunta sobre cómo incorporo el análisis en el momento ideal para realizar la compra de bonos, en realidad acá entra el último punto de la macro, ¿no? La macroeconomía es lo que te puede dar mejor guía de si te sientes cómodo o no de invertir, ya sea en bonos, en renta variable o en algún otro instrumento. Y dentro de la macro lo principal es justamente es saber cómo está la política monetaria a nivel global y a nivel del país matriz donde va a operar o donde opera esta compañía, cómo están las finanzas públicas, es decir, el estímulo fiscal, qué están haciendo ahí, cómo está el crecimiento económico global, cómo está el crecimiento económico del país, analizar el sector, ¿no? El sector del bono que tú estás viendo en referencia, si es un buen momento para entrar a ese sector o de repente aún las noticias son muy negativas y mejor es esperar que las noticias sean más neutrales o quizás positivas, pero va más de ese lado y no hace tanta diferencia en el lado de bonos
si lo ponemos en relativo a acciones. En acciones, el análisis del momento, dependiendo si eres un inversionista de corto, mediano o largo plazo, sí te puede marcar la pauta de tener retorno positivo o negativo. Para mí, ser un inversionista de corto plazo es muy complicado porque lo que estamos viendo es que las noticias son muy volátiles y cambia muy fuerte de una semana para otro, de un día para otro. Inclusive ahora con este efecto que tuvimos del coronavirus, que es un evento inesperado, un cisne negro, eh, en realidad estamos expuestos a todo esto. Entonces, para mí el corto plazo no es un punto a favor para invertir. Yo me enfocaría más en el mediano largo plazo y ahí sí te puedes guiar de lo que te he dicho, ¿no? Más que todo los fundamentos macroeconómicos y los fundamentos microeconómicos ya de la compañía que vas a invertir, ya sea en el bono o en la acción. Veo que no hay más preguntas. Espero que haya sido de su agrado nuevamente este módulo 3, el último módulo de la crisis que nadie esperaba. Vamos a seguir sacando webinars para todos nuestros seguidores e interesados. Los siguientes webinars también van a tener un carácter educativo e informativo. Así que por favor, mándenos un correo para tomar su información o regístrense en los enlaces que han publicado por el chat para poder tener las comunicaciones con ustedes y no se pierdan nada de la información que enviamos de mercado y de nuestras capacitaciones. Les agradezco nuevamente su atención, que estén muy bien, se queden en casa. Hasta luego.